a todos. El Señor los bendiga a todos. Y vamos entonces ahora en esta mañana a compartir la palabra del Señor. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de el encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Es un relato que ha sido bastante usado en las enseñanzas. Y bueno, en esta mañana yo voy a tomar parte de esa manera como Nicodemo entrevistó al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 3, del 1 al versículo 13. Dice de la siguiente manera: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. De veras, te aseguro que quien no, le respondió el Señor a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, vemos en esta parte que Nicodemo va al Señor de noche. Yo considero que Nicodemo, siendo un maestro de Israel que tenía conocimiento prácticamente de Génesis hasta posiblemente hasta Malaquías, todo el antiguo pacto, Nicodemo tenía ese conocimiento y era maestro de Israel y enseñaba al pueblo de Israel acerca de los acontecimientos de lo que aconteció en el antiguo pacto, de Génesis a Malaquías aproximadamente. Vemos a este hombre, pero él ignoraba el nuevo pacto que el Señor Jesucristo vino a traer. Él ignoraba eso. De otra manera es como dice que le dice Nicodemo al Señor que los milagros, o sea, que cuando empezó el Señor Jesucristo a hacer milagros en su ministerio, empezando su ministerio, vino a llegar a ser muy conocido por mucha gente, porque la gente que recibía los milagros de él también posiblemente le comunicaban esta parte a los que no lo conocían. Y entonces hubo un impacto fuerte, ¿verdad? Y entonces Nicodemo se dio cuenta también de eso, de los milagros que estaba haciendo el Señor. Darle vista a los ciegos, levantar los cojos, los paralíticos, y aún hasta de resucitar muertos, como lo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces un impacto muy fuerte, ¿verdad? Muy, que posiblemente llamó la atención en ese tiempo de toda la gente que había en Jerusalén y en sus alrededores, ¿verdad? Entonces, eso hubo un impacto muy notorio en la ciudad. Entonces, Nicodemo se enteró de eso y vino al Señor Jesucristo de noche. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo de noche en Nicodemo? A entrevistar a Nicodemo, en Nicodemo al Señor. ¿Por qué? Porque como maestro de Israel, pues, él llegó y analizó las cosas. Este hombre que está haciendo todos estos milagros tiene que haber venido de parte de Dios. Porque si no viene de parte de Dios, pues no podría hacer los milagros, ¿verdad?, que él estaba realizando. Entonces Nicodemo dijo, bueno, yo voy a ir a hablar con él. Eso ya, pues, eso es algo que yo, pues,
he pensado, ¿no? Que pudo haber sido de esa manera, que pensó Nicodemo, yo voy a ir a hablar con él, y sin que nadie se dé cuenta, hoy de noche. Entonces él le apareció al Señor allá de noche, y entonces él venía posiblemente pensando, no, yo como este hombre va a tener mucha fama con los milagros que está haciendo, entonces yo voy a ver si de repente él me toma en cuenta a mí para yo tener un puesto más o menos con él en el propósito que él tiene, ¿verdad? Posiblemente de esa manera fue que Nicodemo pensó llegar a ser un hombre de renombre al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tener una buena posición allí en el ministerio del Señor, ¿eh? Porque Nicodemo le dijo, yo estoy seguro de que tú vienes de parte de Dios, porque si no vinieras de parte de Dios, no podrías hacer los milagros que estás haciendo. Entonces, veo yo que uno de los intereses que pudo haber tenido Nicodemo era tener una buena posición en el ministerio que venía el Señor a traer. Entonces, eso también esperaba Nicodemo. Yo voy de noche, voy como el primero, y entonces voy a hablar con él a ver qué puestico me da. A lo mejor me da un buen puesto, ¿verdad? Entonces, cuando llega y el Señor, pues, él le dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese contigo. Le dijo al Señor. Entonces, Nicodemo estaba esperando que el Señor le dijera algo, ¿verdad? Como él había pensado más o menos, por haberlo puesto al Señor en esa altura, ¿verdad? Que lo reconocía, que venía de parte de Dios. Entonces el Señor Jesucristo le da una respuesta que no tiene nada que ver con lo que él estaba pensando. Entonces le dijo, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ya Nicodemo, eso le pareció muy extraño a Nicodemo. Yo nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, el Señor Jesucristo le estaba hablando espiritualmente y Nicodemo era materializado, ya entendiendo las cosas físicamente, ¿no? Entonces, eso es imposible, ¿verdad? Porque ¿quién puede llegar a entrar otra vez de nuevo al vientre de la madre y volver a nacer? Eso no se puede, ¿eh? Pero más sin embargo, Nicodemo dijo, no, pero yo no entiendo esa parte, Señor, porque imagínate, ¿cómo puede un hombre viejo como yo volver a entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo? No. Entonces, el Señor le dice, le responde el Señor, ¿cómo puede, Nicodemo, cómo puede nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor dijo, yo te aseguro que quien no nazca de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ese era el nuevo nacimiento que Nicodemo, que el Señor le explicó a Nicodemo, que no era volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Eso es imposible, ¿verdad? Pero entonces ya le aclaró, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Eh? Y relativamente
como entendió Nicodemo. Si Nicodemo pudiese, o si se pudiese, volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer, podía haberlo hecho 100 veces o más de 100 veces, y eso no le había servido para nada. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, y para poder entrar al reino de los cielos, nosotros los que hemos creído en el Señor, tenemos que tener esa experiencia, nacer de nuevo. ¿Y cómo puede nacer uno de nuevo? Bueno, la palabra de Dios también dice en el Juan capítulo 1, si ustedes lo leen, pueden ver que ahí dice que el Señor Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que creen de todo corazón en Él, les ha dado la oportunidad de ser hechos hijos legítimos de Dios. ¿Y cómo? No nacidos de carne, ni por voluntad de varón, sino por medio del Espíritu Santo. Y entonces ese es el nuevo nacimiento que viene a realizarse por medio del bautismo. Cuando uno se bautiza, los primeros que se bautizaron en Hechos 2:38, que Pedro abrió el reino de los cielos y entonces le dijo a todos los israelitas que estaban ahí, les dijo, arrepiéntase. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es reconocer que por naturaleza nosotros somos pecadores. La naturaleza de nosotros es pecaminosa. Entonces, para poder quitarnos esos pecados, Dios estableció que solamente bautizándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos obtener el perdón de los pecados. Y bautizándonos, ¿y qué es el bautismo? El bautismo es que la persona, sea mujer o hombre, es sumergido en el agua. Y al ser sumergido en el agua, muere el hombre o la mujer pecadora, muere el pecado que hay en él. Y después, cuando sale otra vez del agua, viene el nuevo nacimiento, renace. Hay un nuevo nacimiento después de que sale del agua. Entonces, ese es el nacimiento del Espíritu. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua y del Espíritu. Y si no, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, yo considero que en el día de Pentecostés, dice la misma Biblia, dice que 3,000 aproximadamente creyeron en el Señor. Pero más adelante dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Posiblemente muchos de los 3,000 que creyeron no los añadió el Señor a la iglesia por alguna causa, porque no habían creído como el Señor ha establecido que uno debe creer. Porque al tener un nuevo nacimiento, al salir del agua y ser una nueva criatura, una persona que nace de nuevo, es ¿para qué? Para renunciar a todos los deleites que pues el mundo nos ofrece. Todos los deleites que el mundo nos ofrece, automáticamente si el candidato, el hombre o la mujer renace, tiene que estar decidido a dejar todo lo que a la carne le gusta. Esta carne nos exige mucho
nos exige mucho deleite y de esa manera podemos hacernos esclavos de la carne. Entonces, el que nace verdaderamente del Espíritu es una persona que ha decidido seguir a Cristo y ha dejado el mundo. El mundo no es mi hogar, porque somos peregrinos aquí. Aquí estamos de pasadita. Entonces, estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Porque en Juan también dice el Señor al Padre, le dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, nosotros mientras que estemos aquí, automáticamente, si hemos creído de todo corazón, como dice el Señor en su palabra, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, entonces hemos sido personas que ya el mundo no nos va a atraer con tanta apariencia de deleites que el mundo nos muestra, ¿verdad? Y que son deleites paganos, porque si queremos disfrutar de esos deleites del mundo, tenemos que pagar. Entonces son paganos. ¿Eh? Que esa parte la usan quienes, los que no han nacido de nuevo, los que no tienen a Dios, andan buscando deleitarse de todos los deleites de este mundo. Ahora el que ha nacido verdaderamente del agua y del espíritu y ha nacido del espíritu, ya las cosas del mundo no lo atraen, no lo agradan, sino que lo que nosotros deseamos siempre es agradar a quién, agradar al Señor. Estamos haciendo todo lo posible por agradar al Señor. Y estamos en el mundo con que el Señor pues nos tiene en este mundo. ¿Para qué? Para que compartamos nosotros la salvación que el Señor nos ha prometido por medio de su palabra, que el que nace de nuevo es el que va a entrar al reino que él tiene preparado. Porque le dijo a Nicodemo muy claramente, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, es dejar el mundo con sus placeres y con sus atracciones, con todo, porque tenemos también una lucha del espíritu y de la carne. El espíritu quiere buscar a Dios, pero la carne quiere deleitarse en todo lo que el mundo le ofrece. Entonces, estamos en una lucha fuerte, como dice en Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? No, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en este mundo invisible que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiestan esos espíritus demoníacos que hay en este espacio que le llamamos nosotros la nada? Cuando el Señor nos ayude a no padecer esa parte, pero cuando nosotros nos llenamos de ira, ese es un espíritu maligno que entra en el ser humano y entonces le hace que se llene de ira. En una oportunidad yo estaba leyendo un libro que hablaba acerca de eso, Sócrates, muy conocido, Sócrates, ¿verdad? O sea, el sabio Sócrates decía en un relato ahí, decía que la ira apaga la llama de la inteligencia. ¿Y por qué la ira apaga la llama de la inteligencia? Porque todo lo malo que pueda hacer un ser humano en este mundo, muchas veces está bajo el impacto de la ira. La ira se apodera del ser humano y deja de ser, y no ve si la persona es preparada, si es letrada, o si una persona que no tiene estudio. No, nada tiene que ver eso, porque yo en la vida que el Señor me ha permitido vivir,
he visto más de un médico o de una persona muy preparada, lleno de ira y haciendo cosas, ¿verdad?, que no debe de hacer. Y después viene la lamentación, porque yo hice esto, porque yo hice esto, porque pensé esta manera, porque estaba lleno de ira. Y ese es las huestes espirituales que andan en este espacio que no vemos, que le llamamos nada. Aquí están los espíritus y entran los espíritus de maldad en el ser humano, de los criminales, de los ladrones, de los avaros, de los fornicarios, de los adúlteros, de todos los que rechazan a Dios. Entra ese espíritu y entonces ese espíritu le hace rechazar a Dios y entonces deleitarse en los deleites del mundo. Bueno, hermanos, nosotros aquí prácticamente no tenemos morada fija, aquí estamos de pasadita. Y entonces quería en esta mañana dejarles esta parte muy claro, que nosotros si hemos nacido verdaderamente del agua y del espíritu y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pues tenemos muchas promesas de parte de Dios para también deleitarnos de lo bueno aquí en este mundo, porque aquí en este mundo todo no es maldad, aquí hay cosas muy buenas también que el cristiano puede disfrutar de ellas, pero de lo bueno, no de lo malo. Entonces, tenemos que también tener discernimiento de lo bueno y de lo malo, y aceptar lo bueno y rechazar lo malo. En esta mañana podemos también ver que el Señor Jesucristo fue tentado. El Señor Jesucristo fue tentado por el mismo diablo. Se le presentó y lo llevó a un pináculo alto, a una montaña allá en Jerusalén, y le mostró todos los reinos del cielo, de la tierra. Todos los reinos de la tierra se los mostró y le dijo, mira lo bello, lo hermoso que es el mundo. Mira, yo te voy a dar todo lo que tú ves que es bonito y que es atractivo y valioso de este mundo. Te lo voy a dar si tú postrado me adoráis. Entonces el Señor le dijo, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y retírate de mí, Satanás, porque conmigo no contarás. Entonces, de esa misma manera como el Señor rechazó el mundo en su humanidad, entonces nosotros también podemos rechazar todo lo que el mundo nos brinde, ¿verdad? Si conscientemente vemos que nos va a impedir, ¿para qué? Para entrar al reino que Dios tiene preparado para quienes, para los que hemos aceptado el reino de Dios y su justicia como Él lo ha preparado. Y entonces, hermanos, nosotros, bueno, se me viene a la mente ahora, como me decía mi hija Oscar, papi, ¿a dónde quieres que llevemos las cenizas tuyas cuando tú mueras? ¿Dónde quieres que te las echemos? ¿Al mar o a dónde? Entonces yo le dije, no, bueno, cada cual que decida dónde, si las quieren repartir entre toda la familia, pues de a poquito, pues lo pueden depositar donde ustedes quieran, porque eso a mí no me preocupa, ¿no? Porque en 1 Corintios capítulo 15 dice que en un abrir y cerrar de ojos, estos cuerpos corruptibles, los que estemos vivos, estos cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles y seremos semejantes a los ángeles y estaremos en un cuerpo no carnal, sino celestial, porque así como hay cuerpo carnal, también el Señor, cuando hizo el primer hombre de la tierra, este cuerpo carnal vuelve a la tierra de la cual fue tomada. Pero el Señor también ha hecho cuerpos celestiales. ¿Para quiénes? Para los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, vamos a tener para ya ir terminando la enseñanza. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. También tenemos ahí
Romanos capítulo 8 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, todos los que estamos en Cristo Jesús, debemos de saber que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, ¿no? Sigue diciendo, pues por medio de él, de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y también el versículo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque posiblemente podemos haber muchos cristianos que nos dejamos llevar por los deleites de la carne, caemos en ese error. Pero también dice la palabra de Dios que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no todos los cristianos, ¿verdad? No todos los que andamos en Cristo Jesús, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, pero no podemos andar en los deleites de la carne, conforme a la carne, porque esta carne nos hace esclavos, hermano. Esta carne es la que nos exige tantas cosas. Esta carne, todo lo que nuestros ojos ven, ya la carne desea tener todo lo que el mundo muestra, o parte de lo que el mundo muestra. Y entonces nosotros, muchas veces hasta nos metemos en problemas por obtener algo que el mundo nos brinda. Y nos metemos, como dice un proverbio, dice que nos metemos en camisa de 11 varas. Muchas veces nos comprometemos a pagar algo que no podemos ni pagar. Y entonces estamos ahí, haciendo muchos esfuerzos para poder quedar bien con las deudas. ¿Y por qué nos endeudamos? Porque la carne nos lleva a esa situación de comprometernos muchas veces a pagar cosas que no podemos pagar. Pero cuando nosotros somos espirituales, el Señor nos dice por medio de su palabra que no le debemos deber nada a nadie. ¿Por qué? Porque si nos sorprende la muerte y tenemos alguna deuda, eso nos va a impedir para entrar al reino de los cielos, hermano. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, al día. No deberle a nadie nada, dice la palabra de Dios. Entonces hay que hacer el esfuerzo de no meternos, ¿verdad?, en ningún problema que el mundo nos pueda traer, ¿verdad? Y meternos en cosas que tampoco muchas veces no son ni necesarias y nos comprometemos. Pero ¿quién les compromete? Es esta carne, porque esta carne no va a heredar el reino de los cielos. Esta carne, como le dijo el Señor Jesucristo a Adán, por causa de que tú desobedeciste, entonces vas a estar un tiempo limitado aquí en este mundo. De ahora en adelante vas a trabajar la tierra y vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, con tu trabajo, todos los años que vivas en este mundo. Adán vivió en este mundo aproximadamente como 800 y pico de años, ¿no? Entonces, todos esos años trabajó y después le dijo el Señor, y después de que termines tu estadía aquí en este mundo, entonces volverás a la tierra, porque tierra eres y en tierra te tienes que convertir, porque tú eres tierra. En ese tiempo todavía no había venido el nuevo pacto del Señor Jesucristo que trajo ahora, y que Nicodemo también podía tener ese problema de que tuvo Adán, ¿verdad? Porque no conocía, no sabía cómo nacer de nuevo. Pero ahora nosotros, hermanos,
Que el Señor nos ayude. No es fácil entrar al reino de los cielos. Hay que renunciar al materialismo, a la carnalidad, a lo que esta carne nos está siempre metiendo en problemas. Esta carne nos mete en problemas. ¿Eh? Y entonces, que el Señor nos ayude a vencer todos los deleites que a esta carne le gustan, renunciar a todos los deleites, que a esta carne le gusta. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que hemos nacido del Espíritu, bueno, somos más que vencedores andando espiritualmente, porque ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué diremos frente a todo esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas que podemos tener? Porque de parte de Dios también hay promesas que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Una promesa que todos las conocemos. Dice, hermanos, pongan mucha atención. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que yo sé lo que ustedes necesitan. Lo que pasa es que el problema es la carne, que nosotros no nos conformamos con lo que el Señor nos da para pasar este tiempo tan corto que es la vida del ser humano en este mundo, porque miren, ya ustedes ven a todos, a los hijos que tengo yo aquí, yo los vi nacer, los arrullé en mis brazos, como el hermano tiene el niño ahí, más pequeñito desde que nació, y bueno, ¿y ahora cómo están? Ahí está Doquitas, ahí está Jonathan y Eneida, y todos los hijos míos ya, hombres y mujeres, ¿verdad? Eso fue como cerrar los ojos y volverlos a abrir. Y la vida se va así de esa manera. Entonces, hagamos todo lo posible por dedicarle a Dios lo que Él nos pide. Búsquenme a mí primero y yo sé, Él dice, ¿no? Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia, que yo sé lo que ustedes necesitan. El Señor sabe lo que necesitamos. Pero nosotros somos muy inconformes, ¿verdad? Y no nos conformamos con lo que Dios nos puede dar para pasar esta corta vida aquí, y tener más tiempo, ¿verdad? Sin ningún compromiso de deleitarlo a Él, buscar primeramente de Dios el reino de Él y su justicia, para poder entrar viviendo en el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu. Como le dijo, vaya la redundancia, el Señor a Nicodemo. ¿Y por qué le dijo el Señor a Nicodemo estas cosas? Porque esto se lo dijo el Señor hace aproximadamente 1985, 86 años. Eso hace que el Señor estuvo aquí en la tierra. Si tú a 2021 le quitas 33 años, viene siendo como esa parte, ¿no? Como más o menos 1985 o 86 años, una cosa así. Es el tiempo que hizo que el Señor estuvo aquí. Y cuando el Señor estuvo aquí, se lo dijo a Nicodemo. Ahora en esta tarde, en esta mañana, nos lo está diciendo a nosotros aquí también por medio de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros entrar al reino de los cielos? Busquemos a Dios primeramente. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y los hijos, que hay una promesa grande para el Señor, de parte del Señor. Instruyan a sus hijos en mi camino y cuando estén viejos no se separarán de él.
es necesario a los hijos mientras que están pequeños, instruirlos en los caminos del Señor, no entregárselos al mundo, a los deleites del mundo, sino instruirlos en los caminos del Señor. Espero que esta corta enseñanza nos sirva, a mí primeramente también, que soy el más necesitado en esta mañana. Soy el más pequeñito y el más necesitado de la palabra de Dios. Cada día yo le digo al Señor, hoy necesito más de ti. Hoy estoy más que menesteroso y necesitado de tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a buscar primeramente a ti y lo demás yo sé que tú me lo parejas, que tú me das lo que tú deseas darme conforme a tu santa y bendita voluntad. Que el Señor nos siga bendiciendo rica y abundantemente y bueno, y hasta una próxima, si el Señor me lo permite, estar aquí en este planeta.